Las empresas tienen miedo a dar unas respuestas adecuadas a las nuevas amenazas que están apareciendo y eso está desequilibrando la balanza a favor del ciberdelincuente. Por un lado tenemos una avalancha de una tecnología capaz de vulnerar prácticamente cualquier medio humano que pongas por delante y el 80% de los no humanos. Una pequeña o mediana empresa ahora mismo absolutamente desprotegida. Podemos volver a tener un apagón global. Es que podemos tener apagones regionales con mucha facilidad y que esos apagones han dejado muchas cosas colgando. Preparado para estas situaciones, sobre todo entendiendo que nos pueden volver a pasar. No es ninguna broma. Yo me comí un intento de estafa, no tengo ningún problema en decirlo, soy un profesional, nunca pico, pues piqué. La mayoría de los responsables de IT de empresas medianas ni siquiera saben de qué estoy hablando. Y es que la gente que está en esas posiciones habitualmente están en mi posición de hace 13 o 14 años, pero además con muchísima más desinformación y muchísima menos preparación. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Factum, Hablemos de Ciberseguridad, donde tratamos todos aquellos temas relativos a la ciberseguridad dentro del mundo empresarial moderno. Hoy, en concreto, vamos a hablar dentro de un sector que ha sufrido una transformación importante en los últimos años, como es el del e-commerce y el retail digital, donde la ciberseguridad pues, forma parte de un factor importante tanto para proteger la continuidad de negocio como garantizar la protección de la confianza de los datos de los clientes. Hoy, justamente para hablar de este sector, nos acompaña el CEO de una de las compañías o de la compañía más importante internacional a nivel de venta de accesorios de carcasas, como es la Casa de las Carcasas, donde cuentan con una importante digitalización para toda la gestión de su infraestructura IT y de su logística. Está aquí hoy con nosotros el CEO de la Casa de las Carcasas, Fares Kameli. Fares, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Oye, un placer contar contigo hoy y esperemos debatir acerca de interesantes asuntos. Esperemos. Oye, antes de entrar un poco en materia y de hablar de cosas un pelín más serias, cuéntanos cómo has llegado a tener la responsabilidad nos contabas antes algo acerca de cómo gestionar toda la IT y todas las operaciones casi dentro de un partner tan importante como es la Casa de las Carcasas en el mundo de los accesorios móviles. A ver, pues la verdad es que por la edad que tengo, pues voy a ser muy breve, pero ya voy a hacer 28 años ya, desde que hice mi primer trabajo de tecnología, no son ni uno ni dos, ¿no? Pero sí que hay una serie de puntos que me llevan hasta el sitio en el que estoy hoy, ¿no? O sea, hice trabajos de ciberseguridad para algunas empresas, para algunos grupos de telecomunicaciones, securicé algún banco, te hablo del 2000, 2001, estamos en momentos muy, muy lejanos del tiempo, ¿no? Primero para una serie de consultoras, luego para Capgemini y Sanjam. Y bueno, pues me tocó llevar proyectos de backup, gestión de data, CPDs y todo ese tipo de cosas que te obligan básicamente a empezar a entender la seguridad perimetral, los ataques, los riesgos, los niveles y no voy a usar el concepto de experto en ciberseguridad porque no lo soy, sino a diseño y arquitectura de sistemas y por descontado eso siempre lleva una parte, un componente muy serio de protección y ciberseguridad, ¿no? Que es lo que luego dejas a los expertos hacer, pero por lo menos indicándoles hasta qué nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Los siguientes años paso a Roche Pharma y claro, entre tecnología, proyectos y luego que estuve de Key Account Manager en la parte de research, pues otra vez volvemos a entrar, datos sensibles, supercomputación, etcétera. Seguí metido. Paso a Qualification Office, CSV, validación, con lo cual el ámbito legal entra y cuando salgo de allí pues paso unos años de consultoría haciendo auditorías a energéticas, a financieras, etcétera, hasta pasarme a la parte de marketing. Con lo cual tengo toda una historia de legislación, validación, seguridad, riesgos por detrás, ¿no? Y luego en los siguientes años que estoy en marketing, aunque no estoy ni de lejos desconectado de tecnología, porque al final sabes cómo es esto, ¿no? El que lo lleva dentro lo lleva toda la vida, pero mis posiciones están más orientadas a e-commerce o a la parte de CMO, ¿no? Y en la parte de interim manager, pues evidentemente cuando entres a compañías pequeñas o medianas, pues te toca meterte en tecnología, sea o no tu perfil, seas o no la persona responsable, ¿no? Y eso me ha ido llevando a diferentes sectores, diferentes puntos y a ver
pues diferentes grados de seguridad, protección, a vivir varias situaciones de brechas, ataques y cosas que no es lo habitual que vive una persona que pasa 10 o 15 años en una posición. No suele tener tantos porque no está en tantos sitios, y además la mitad de ellos con unos niveles de protección bajos, porque suelen ser empresas con 5 o 6 años de vida, etcétera, ¿no? Y entonces llego a la Casa de las Carcasas pues, para hacer una optimización de e-commerce, para optimizar departamentos con inteligencia artificial, etcétera, ya hace unos añitos, 3 años. Y cuando estaba allí, pues bueno, si optimiza esto, optimiza lo otro, y ¿por qué no te quedas, no? Y es que Isma y Samu son muy convincentes, y además es que el proyecto es maravilloso, ¿no? Entonces decidí quedarme. Y claro, pues te encuentras con el reto que te encuentras en una empresa con un crecimiento tan bestial como la Casa de las Carcasas. Antes has dicho el retail más importante internacional. No es que seamos muy grandes, no somos Inditex, pero en los sectores especializados, si tú quieres comprar accesorios para móviles, no solo carcasas, fundas, powerbank, lo que sea, o vas a cadenas de electrodomésticos, o vas a fabricantes específicos. El único retail internacional de peso que existe somos nosotros. Vamos a hacer 1000 tiendas ahora en junio en 13 países, con 3 centros de distribución, con casi 7000 personas trabajando entre las tiendas, los almacenes, y todo gestionado desde Jaray de la Vera, en Extremadura. Que estas cosas son muy fuertes, ¿no? Pues es un orgullo. Claro, es un orgullo claro. tener una empresa así, que muchas veces nos olvidamos de las joyas que tenemos de empresas. Que tenemos en casa, sí. Y en Extremadura, ¿no? Que también todavía tiene casi más mérito, ¿no? Y la razón por la que me quedé es porque tengo ese reto de todo lo que se ha hecho durante esos años para crecer de esa manera tan enorme, estandarizarlo, profesionalizarlo y llevarlo al siguiente nivel. Y por descontado, uno de los niveles es la mejora del e-commerce, otro de los niveles es ciberseguridad, etcétera. Algunas de las cosas de las que seguramente hablaremos hoy las hemos hecho ya, otras o estamos a punto de hacerlas o estamos ya en fase de implementación, ¿vale? Pero el concepto es que así es como llego ahí, y esa es la razón por la que estamos hablando, básicamente, ¿no? Pero es un proyecto maravilloso, y es que te enamoras, llegas allí, te enamoras de la gente, del proyecto, y luego no es la típica empresa que ya está muy establecida, estructurada. Es una empresa donde todavía la gestión es, no te voy a decir familiar porque no es el caso, pero es muy sencilla. O sea, hablamos entre nosotros, cerramos cosas muy rápidamente. No tienes 14 comités, 22 procesos que seguir para poder ejecutar una cosa, y esa velocidad y flexibilidad que todavía conservamos es una de las cosas que hacen que una persona como yo, que le gusta jugar, le apetezca estar allí. Sí, la agilidad es un factor fundamental. Oye, es un gusto escuchar como alguien que no, como dices tú, no es el mega experto en ciberseguridad, al menos sí se preocupa por la ciberseguridad, que no siempre nos encontramos. Los que sí llevamos trabajando un tiempo en ciberseguridad, a veces nos cuesta encontrar. Somos los grandes como un poco olvidados, ¿no? Hemos sido los olvidados durante mucho tiempo, y escuchar a alguien que viene más de la parte más IT o incluso e-commerce, como dices tú, pues al menos sí tiene una preocupación o trata la ciberseguridad, ¿no? Hablando del e-commerce y entrando ya en la ciberseguridad, dentro de este sector específico, ¿cuáles son los riesgos que tú ves más importantes a día de hoy dentro del e-commerce? Voy a generalizar, si no te importa, porque es que cuando hablamos de e-commerce ya estamos hablando de como hablar de tipologías de empresas, ¿no? Enséñanos, que nosotros ahí casi somos más, desde luego, muy desconocedores o mucho más desconocedores que vosotros. Todos los e-commerce se enfrentan a 3 riesgos específicos. El primero, que nos ocurre a todos, son los ataques de DOS. Los ataques de denegación de servicio son el pan nuestro de cada día en todos los e-commerce que se te pasen por la cabeza. Los otros son los intentos de penetración, ya sea de código, de robo de datos, etcétera. Aquí ya lo que suelen intentar depende de la tipología del e-commerce, de cómo esté construido, etcétera, los intentos son más serios o menos serios. Pero todo el mundo tenemos unos scrapeos maravillosos, buscando unos huequecitos, intentando meterse, cuentas fantasma que se crean en invitados. Y luego ya en ciertos e-commerce, que esto no lo he vivido aquí en la Casa de Scars, pero por ejemplo lo viví mucho en Parques Reunidos, es los intentos de fraude de pago. ¿Por qué? Porque al final no es que intenten pagar con tarjetas en tu e-commerce, sino intentan utilizar tu e-commerce para probar los niveles de seguridad de la tarjeta y saber que luego pueden hacer un fraude en otro lugar, ¿no? Y eso, por increíble que parezca, son los ataques más comunes, sobre todo desde que se implementaron las tecnologías 3D y los multifactores, ¿no? Y eso, entendiéndolo como la parte frontal del e-commerce que recibe impactos. Luego está la otra parte, que es la parte de gestión y administrativa, de la que seguro que hablamos más tarde, pero son los ataques más comunes y más habituales. Los ataques de penetración, de caída, etcétera, los sufren mucho más aplicaciones corporativas, porque en los e-commerce habitualmente eso no te lleva a obtener un beneficio.
Es daño por hacer daño. Y todos sabemos que la ciberseguridad es como la arma de tu casa. O sea, dependiendo del peso y la importancia que tengas, tendrás un tipo de personas intentando hacerse con algo tuyo. Los destructores y los vándalos no suelen ir a atacar porque sí. Entonces, realmente buscan un beneficio económico y por eso suelen ser esos ataques los más comunes. Luego ya dependiendo de la tipología puedes tener algún otro nivel, pero esos tres los sufrimos básicamente todos los e-commerce. También tenéis un entorno vosotros mixto de venta física, venta a través del puro e-commerce, es decir, no solamente estáis en el e-commerce, como decías, es un área donde queréis crecer mucho, aunque todavía estáis casi en una fase inicial. Pero ese mix de entornos, ¿cómo lo protegéis? ¿Qué dificultades adicionales os puede presentar o os presenta en vuestro día a día el hecho de que tengáis que gestionar dos entornos pues, tan diferentes como puede ser un e-commerce, como la venta en un espacio físico? Sí, aquí el tema es que nosotros venimos de una arquitectura que me da unos dolores de cabeza un poquito distintos a los que suele tener la mayoría del sector, porque por la tipología de tiendas que tenemos, los países que estamos, etcétera, se optó por un sistema POS de punto de venta que tiene bases de datos locales, con lo cual la conectividad para mí no es un problema. Si no tengo conexión sigo vendiendo. A cambio, pues tengo otra serie de problemas que ya entran con permisos, accesos, permisos segregados y sobre todo el dato del cliente. Entonces, la protección del dato del cliente y la capacidad de que tanto el empleado como el ordenador mismo en el que está no sea accesible para visualizar datos más que los del cliente de la tienda de ese mismo día en una petición es uno de los grandes retos, ¿no? Si estuviéramos hablando de post conectados, tu otro reto es la conectividad y la transferencia de datos encriptada, ¿no? Nosotros, además de eso, pues eso, la transferencia de datos encriptada, de los datos de venta y de los datos de clientes, sobre todo en los países donde tienes impresoras fiscales y emites directamente contra las haciendas, etcétera, ¿no? Porque ahí tienes que guardar datos de pago y enviarlos. Habitualmente los sueles pasar a la impresora fiscal, pero igualmente durante el día en el que se hace la emisión y se comprueba, esos datos los tienes tú y tienen un nivel de sensibilidad bastante alto. Además de eso, lo tenemos centralizado, por tanto, tenemos una transferencia de datos internacional en todos los sentidos. Con lo cual, por la parte legal, el dolor de cabeza es más serio y por la parte procesal que por la parte tecnológica. Y luego está la otra parte. Estamos registrando personas, tenemos un CRM, este año hemos registrado la friolera de 1 millón de personas, porque hemos empezado a apretar 1.043.000, ¿no? Es sobre 50 millones de visitas, está muy bien el dato, ¿no? Entonces, pero porque hemos empezado a apretar el CRM, igual que decías, e-commerce tiene ya 7 años de vida, pero ahora es cuando estamos empezando a meterle ya de verdad un apretón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el retail tienes la pregunta de el dato de mi cliente. El evitar el fraude, que ahí, claro, en cuanto empiezas a meter PIN-pads, medios de pago, etcétera, tienes un problema. Porque ahí el fraude de tarjetas en retail es otro de los temas más importantes. Y el tercero, que para mí es el más importante de todos, es la privacidad del dato que entrega el cliente. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que registramos directamente en Internet en formularios protegidos contra un QR o enviamos un WhatsApp que luego se borra para que sea el propio cliente el que entre a hacer el registro. De esa manera no solamente es más fácil, más simple y por supuesto asíncrono, sino que además nosotros ni escribimos, ni tocamos, ni guardamos, ni transferimos desde las tiendas los datos de los clientes. Con lo cual, uno de los grandes dolores de cabeza. Os ahorráis algún dolor de cabeza. Efectivamente, luego ese dolor se traslada a las infraestructuras, pero por lo menos en las tiendas no está. Y todos sabemos que la ciberseguridad, más allá, siempre estamos hablando de tecnologías y cosas de esas, ¿no? Pero donde realmente está el mayor punto de falla de la ciberseguridad siempre es el mismo, son los seres humanos. O sea, que alguien no cambie la contraseña cuando debe hacerse las políticas o porque no ha tenido conexión o lo que toque, que un equipo no se cierre adecuadamente por la noche, que una persona pueda acceder al equipo físico, que la sesión del POS no haya cambiado. Nosotros hacemos el registro personal con la sesión del POS, por tanto cambia, pero puede pasarte. Y entonces, de pronto tienes acceso a cosas que no deberías de tener. Eso, ahí es el punto más importante. Y aunque trabajamos la formación, trabajamos la gestión y ponemos pequeños, como diría, no son trucos, pero pequeños triggers para evitar ese punto, pues eso, como tienes que registrar tu sesión y tus horas de trabajo con el POS, evidentemente nos aseguramos de que la sesión se cierre. Esa es casi la mejor formación. Ahí está. No, y es que si no las comisiones no las vas a cobrar, las cobrará tu compañero, ¿no? Entonces, la motivación es máxima. Entonces, lo que tratamos de buscar son pequeños elementos que nos ayuden a eliminar los grandes problemas
Y luego, por arquitectura, hemos eliminado una serie de problemas y a cambio hemos asumido en otros puntos esos problemas, ¿no? Mientras que en e-commerce tenemos los mismos que tiene el resto del mundo. Bueno, uno de ellos dentro del e-commerce es la estacionalidad, ¿no? Es decir, os enfrentáis a esos problemas con el casi agravante de que hay mucha estacionalidad con temas de festivos del Día de la Madre que acabamos de pasar recientemente, o Navidades, o temas como Black Friday, os generan mucha estacionalidad, mucho tráfico concentrado en poco tiempo, y con lo cual, el riesgo también se concentra y entiendo que los problemas también se pueden multiplicar, ¿no? Tendréis que tener una especial atención en este tipo de eventos. Aquí hay dos partes. Sí. Si estuviéramos en un e-commerce con otro tipo de ticket medio de producto, seguramente tendría una lista de eventos que pueden pasar distinta a la que tenemos. Nosotros, por ejemplo, la parte de fraude de tarjetas para nosotros es prácticamente inexistente. Sin embargo, los ataques de OS son el día a día, y además con un catálogo tan elevado el cacheo hace que sea mucho más fácil atacarnos, por lo cual ya sabes, CDN, medidas de protección de alto nivel, transferencia de datos, tenemos que tener mucho más cuidado en el perimetral que un poco más abajo. Y lo que nos pasa en la estacionalidad, y esto ya entramos en el ciber de la parte administrativa, es que nos intentan colar facturas falsas. Que ya no es que hagan phishing o spoofing y parezca que te lo envía tu proveedor, es que hackean a tu proveedor y le envían a 54 de sus clientes, entre ellos tú, facturas originales, cambiado el número, ¿no? Hasta ahora no se han colado ninguna, pero hemos tenido muchos intentos, y es por cómo gestionamos la subida de remesas. Pero vamos, que es cuestión de tiempo que caiga, ¿no? Y eso es algo que ocurre siempre en épocas de máxima estacionalidad. ¿Por qué? Porque recibimos mucha más carga administrativa, porque además al estar en épocas de fiestas, especialmente cuando tienes varios países, tienes menos personal, y porque además, como estamos en plena campaña, recibes muchísimas más pagos adelantados, facturas e historias de un montón de proveedores, sobre todo por la parte de retail más que por la de e-commerce. Y entonces es cuando las facturas de e-commerce se vuelven realmente peligrosas. Si tienes múltiples proveedores de envío logístico, como nosotros, que tenemos Spring, GLS, Seur, todo lo que se te pase por la cabeza, es tan fácil colar facturas de 4.000, 5.000 o 7.000 euros de envío en un pool enorme de facturas, que es lo primero que intentan todos los años. ¿Qué pasa? Que estamos preparados, le prestamos atención en la parte humana. Son nuestros controllers los que hacen el primer filtro. Y cuando ven algo complicado, vamos nosotros. ¿Por qué? Porque al final, si está espufeado o si han cambiado, han hecho un phishing, el correo no es perfecto, pues vas poniendo reglas, hemos metido un filtro por IA porque tenemos Google Workspace, vas haciendo cositas, pero al final eso se detecta en la parte humana. Y luego no nos ha pasado todavía, ya han intentado una factura de falsificación de voz de un directivo nuestro. Lo que pasa es que te digo, somos muy pequeños todavía. Un fraude al CEO somos muy pequeños todavía, y entonces la llamada de teléfono no estaba suficientemente trabajada. Efectivamente, pero en una empresa con un tamaño más grande, esas cosas caen, ¿no? Y hemos tenido uno y hemos tenido varios intentos, pero ya sin voz. O sea, el típico WhatsApp con factura de haz este pago por mí, e intentos de spoofing. Y esa parte administrativa se nota muchísimo más en empresas pequeñas que en las grandes, porque las grandes tienen muchas más medidas perimetrales, muchos más controles en sus RPs. Sin embargo, en las pequeñas y en los retail que recibimos facturas, claro, sí, donde el proceso es más manual muchas veces. Y eso no solo facilita. Que sea manual, es que recibimos 420 facturas de electricidad de las tiendas, ¿vale? Y arrendamientos y cosas. Entonces, el volumen de facturas diverso para un retail pequeño como nosotros es mucho mayor. Porque un Inditex seguramente tenga o una sociedad, no estoy seguro, por eso digo, o un gestor que se encargue de eso, y a la central lo que le llega es la factura comprimida, ¿sabes? A nosotros nos llegan las pequeñas, ¿no? Y esa parte en épocas de alto impacto se nota mucho más. O sea que, bueno, has nombrado que era también el siguiente punto un poco a tratar, es todo el tema de la cadena de suministro. Al final, bueno, este es un entorno bastante complejo y donde la cadena de suministro juega un rol importante. ¿Hay alguna forma o ves alguna forma de controlar esa cadena de suministro? Porque todos hablamos de la cadena de suministro, NIS2 nos empuja a hablar de la cadena de suministro y de que tenemos que controlarla mucho, pero por otro lado, ¿tenemos los medios o la capacidad, casi todas las empresas, de gestionar de verdad esa cadena de suministro? ¿O es algo imposible? NIS2 nos va a machacar sobre todo en la parte de compras y de gestión. ¿Por qué? Porque es una legislación
que como todas las primeras, segundas versiones de las legislaciones europeas, se ha hecho de aquella manera, y entonces las interpretaciones y las guías no son todavía todo lo buenas que deberían de ser. Así que probablemente no lo cumplamos de verdad nadie. Pero sí que es verdad que el acercamiento. Nosotros, por ejemplo, y esto viene de previo a que yo entrara en la compañía, se hizo un esfuerzo enorme para meter RFID en toda la compañía. O sea, este proyecto es un proyecto que habitualmente, o sea, si vais a nuestro almacén, no, evidentemente no es el almacén de Amazon, ¿vale? Y tiene esos niveles tecnológicos, etcétera. Pero el nivel de tecnología y el nivel de control que nosotros tenemos con el tamaño que tenemos no es lo normal. Lo normal es empezar a tener ese nivel cuando tienes 4 o 5 veces nuestro tamaño. Y es un proyecto que viene previo a mi entrada en la compañía. Lo digo porque es que es importante, que ha sido dirigido por el negocio, por operaciones y por almacén. Fueron los que empujaron el proyecto. ¿Qué hemos hecho los de tecnología? Mejorarlo, conseguir dar datos, utilizar la IA sobre él, pero realmente es el optimizar cómo lo visualizamos, mejorar, pero fue un proyecto del negocio hacia el negocio, ¿no? Y el RFID, sobre todo con los identificadores únicos, nos permite controlar entradas y salidas a través de unos túneles, con lo cual, quitando elementos que el RFID es muy complicado, que son stickers, pegatinas, films, o sea, cosas que tienen un número muy elevado, por tanto para el NIS 2 nos afecta para el conteo de inventario, ojito, por eso te digo que es muy difícil, Sí. pero nosotros tenemos un 98,3% de inventario, son unos niveles que no son ni medio normales, porque tenemos muy controlado lo que entra y lo que sale por unos procedimientos no voy a entrar en cómo lo hacemos, pintura de Puturaid, etcétera, pero por unos procedimientos que tenemos y porque el RFID está metido desde que entra por el túnel, o sea, las etiquetas vienen metidas desde el proveedor, pasan a nuestro almacén donde se procesa y ocurren cambios, que es donde realmente tenemos un menos control de la cadena de suministro, pero según salen por el túnel vuelven a estar etiquetadas hasta que en la tienda se venden o se inventarían o se pierden y se roban y entonces las quitamos del inventario. Con lo cual el control de la cadena de suministro es una de las cosas que a nivel producto, stock, volumetría no nos preocupa. A nivel fraude es prácticamente imposible, no vamos a tener, no pueden cambiar material porque está etiquetado. Sí que es verdad que con el NIS 2 el control específico de unidades y la trazabilidad, sobre todo cuando nosotros un colgante al final son dos piezas de producto que se unen, tiene un procesado. Ahora abrimos una fábrica, se inaugura el 3 de junio, ¿no? Oficialmente, de reciclado de plástico, creamos producto sobre producto destruido. Entonces, todas esas cosas son muy complicadas con una legislación como NIS 2, ¿no? Y luego la última parte de la cadena de suministro son los pagos, los POS y por descontado los envíos de transportista. Y en este caso, pues esa trazabilidad que nosotros tenemos con herramientas de RFID no es que nos eliminen los riesgos, pero los disminuyen a unos niveles muchísimo más bajos de lo que suele tener una empresa de nuestro tamaño. Sí, hay también compartís datos también con estas cadenas, logística y demás. Entiendo que ahí también, ponéis en cierto riesgo que es inevitable, lógicamente, para poder funcionar con vuestro negocio. No, esa es la parte buena. Nosotros estamos conectados con los transportistas, pero nosotros lo que les damos es número de bulto y número de paquete, porque no tienen por qué saber lo que hay en el paquete, porque nuestro túnel lo declara y la declaración de entregas en la tienda. Hemos eliminado toda esa parte. Solamente los paquetes que se envían desde e-commerce a cliente llevan datos de cliente, pero como los de todo el mundo, ¿vale? No, lógicamente. Claro. Y tampoco se procesa el dato de cliente directamente, manualmente, sino que va en unas cajas cerradas y es en su centro de distribución donde se procesa el dato. Con lo cual la disminución del riesgo es muchísimo más elevada de lo que parece, ¿eh? Interesante. Hablando de datos personales, de clientes y demás, ¿habéis tomado medidas específicas para hablabas antes también, yo creo, de un volumen de datos importante, de más de 1 millón de clientes que habéis registrado solamente en los últimos meses? Contáis también con datos de pago, que entiendo que la validación de esos datos la tenéis externalizada a un tercero. ¿Habéis tomado alguna medida específica para proteger estos datos de los clientes? Sí, de primeras los datos solo están unificados en bases de datos que están protegidas, segregadas, con permisos diferenciales, logs, medidas de seguridad de primer y segundo nivel, sincronizadas con VPNs. Vamos, lo que hacemos todo es de básico, pero bien hecho, ¿no? Y luego está la segunda parte. Los datos, cuando van a herramientas, van anonimizados y van segmentados. Por tanto, si alguien quiere hacer un envío de un correo electrónico de uno de nuestros países a sus newsletters,
va a ver los correos, pero no tiene ningún dato más. No puede ligar el correo a ningún dato personal. Eso nos va ayudando y los segmentos se los generamos nosotros en función a segmentación por intereses. Entonces, la parte de marketing está mejor protegida. ¿Cuál es la parte donde realmente tenemos los mismos problemas que todo el mundo? Pues que nuestras bases de datos están sujetas a ataques y a brechas de datos como las de todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo? Y esto digo estamos haciendo porque estamos en el proceso, pero no hemos terminado. Pues vamos a meter medidas de protección a nivel de red, Zero Trust, y vamos a meter medidas de protección para que las personas que tienen acceso, aunque tengan contraseñas, etcétera, multifactor, segregadas, con permisos, todo lo que la ley nos obliga a tener, tengan que acceder con unas herramientas de behavioral, de comportamiento, que van a decir si son ellos o no y van a pedir medidas de seguridad en función de. Me explico. Ahora mismo tú y yo estamos aquí. Yo ahora cojo mi teléfono, voy a aprovechar que tenemos una cámara y quiero acceder a mi correo electrónico. No hay problema, mi cliente de correo me autentifica, soy yo, tengo la huella, ¿vale? Pero ¿y si quiero acceder desde aquí a los datos de la base de datos, a visualizar un dato específico, porque yo tengo permisos, por lógica? Pues más allá de tener OnePassword encriptados y con Vault, al final metería mi dedito y pasaría. Eso no hay problema. Vale, va a detectar que no estoy en la posición adecuada y además no va a detectar las wifi que tengo alrededor, tenga o no tenga elevado el geoposicionamiento, por eso voy. Y si tecleo de una manera distante con un solo dedo, no va a pensar que soy yo. Y entonces va a decirme, dame el 2 factores, WhatsApp o SMS, ¿vale? Si hubiera detectado que estoy en la oficina o en mi casa, donde mis wifis, mi localización y mi manera de teclear es la misma, me dejaría pasar hasta un punto de la red. Y en ese punto de la red, que es donde entra Zero Trust, si no tiene un segundo medio de validación, o sea, si no aseguramos la IP, la VPN, la velocidad, no te deja pasar al siguiente. De esa manera estamos evitando casi todos los intentos de penetración perimetral y te estamos evitando que un malware o un troyano pase del ordenador del CEO a los sistemas, o que un desarrollador se descargue una base de datos anonimizada y nos meta una tabla porque le mete mal un Docker, ¿no? Que son los sitios donde realmente nos atacan a todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de estas cosas ya están montadas, otras estamos en el camino, pero esas son las medidas que vamos a tomar, porque al final las medidas que van al siguiente nivel, si no eres una industria regulada, no eres farma, no eres militar, etcétera, o si no tienes un riesgo elevado de pérdida de datos, esas medidas son desproporcionadas para un tipo de negocio como el nuestro. Y estas que te acabo de contar son especialmente, voy a usar el concepto baratas. No es verdad, sabes que las cosas son baratas o caras en función del rendimiento que den. Pero me explico. Es que la opción a Zero Trust son 40 firewalls y unas configuraciones enormes con mantenimiento y con un equipo de trabajo en ello, ¿no? La opción a una herramienta de Behavioral Identity, ya empezamos a hablar de tener que poner lectores o sistemas de protección o políticas súper estrictas en los dispositivos, cuando es muchísimo más fácil, ¿no? Estamos en un momento del tiempo en el que, luego hablábamos en el correo electrónico, nosotros tenemos filtros por IA. Es que eso lo podemos hacer a día de hoy. Los agentes y los asistentes que tenemos ya pasan por filtros NNM que empiezan a decirte, esto es un robot, te lo quito. Nuestra analítica ya detecta si es un robot y la elimina, te corta, porque no usamos cookies, nosotros ya estamos con entrada con cookies, da igual que sabemos que Google no lo iba a quitar, pero y dices, oye, es que haciendo 4 o 5 cosas acabo de eliminar el 90 o el 95% de los ataques que una empresa como nosotros suele sufrir. Y el otro 4% ya nos enfrentaremos a él con las medidas habituales. Y luego está la otra parte. ¿Dónde caen todas las empresas como la nuestra? Caen por las personas. Entonces, ¿qué tienes que evitar? Que una persona pueda expandir un problema hasta un lugar donde hay datos sensibles. Y eso, a día de hoy, solo se puede hacer con políticas de Zero Trust y impidiendo que los dispositivos se autentifiquen en segmentos de red a los que puedan entrar, llegando a esos datos. ¿Qué pasa? Pues que eso lo que nos está haciendo es que seamos más lentos y tardemos un poquito más en securizar la propia base de datos, o en meter capas específicas, o en proteger nuestro código, porque estamos centrados en eliminar el 95% y ahora para nosotros el riesgo real es, y donde estamos poniendo nuestro esfuerzo es en ese 4% que nos queda, cómo eliminar esas primeras partes en las que estamos. Luego vosotros sois al final empresas de ciberseguridad, para que nos sentemos a hablar con vosotros nos quedan 2 años, porque donde vosotros entráis es en ese punto donde el 90% de las empresas ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Vale?
Y te cuento esto porque al final estas cosas son cosas que hace 4 o 5 años han empezado a entrar en el mercado con fuerza y hay muchas soluciones. No quiero dar fabricantes, pero Me sonaba mucho a mis paisanos bueno, pues de Bilbao, que son Aerochip, ¿no? Muchas de Iron esas Chip, sí cosas. señor, es Iron Chip, sí señor. Me sonaba Además, mucho que soy sí, sí, paisanos y ya les vamos a hacer un espero poco que de para cuando vean publicidad el que se la podcast merecen, ya o sea hayamos que... firmado el contrato, pero es Iron Chip, sí. Y la otra parte, pues hombre, lo puedes hacer con Cloudflare, lo puedes hacer con Aruba, lo puedes hacer con prácticamente cualquier fabricante. Nosotros, pese a que tenemos Aruba en toda la red, lo hemos elegido en Cloudflare porque nos lo permite hacer tanto en la parte de e-commerce como en la parte física. Y eso es una ventaja. ¿Vale? Y además, si metes un CDN medio decente, también eliminas la posibilidad de que te roben producto y te hagan URLs falsas, falsificación de producto, phishing, spoofing, ¿no? Y con 2 o 3 soluciones de estas, el 80 o 90% de los problemas que te encuentras, incluso el 95% de los ataques, han desaparecido. Me refiero fuera del DOS, los de penetración y bloqueo, ¿no? No, al final tienes que aplicar, como en Claro, casi todo en la vida, Pareto y claro. con un esfuerzo controlado cubrir el máximo Y que porcentaje de cuando riesgo tienes una posible, ¿no? empresa de nivel medio que no está automatizada, no tiene un IoT, porque al final tenemos otras empresas dentro del fondo que sí que necesitan otros niveles de seguridad porque tienen procesos automáticos con dispositivos, o sea, con embedding de automatización. Entonces ellos ya no pueden permitirse hacer eso. Pero nosotros, que el riesgo más grande son las personas y los accesos de red a los 2 CPDs que tenemos, pues lo que hacemos es aplicar esa regla de Pareto porque no podemos permitirnos. Tenemos que pensar en ciberseguridad, pero no podemos permitirnos con un equipo pequeño dedicar el 30% del tiempo a ciberseguridad, que es lo que tendríamos que hacer si no aplicásemos estos principios, ¿no? Totalmente. Bueno, hablabas de un factor, dos temas que se me han quedado aquí de esta última, de este último tramo. Por un lado, la concienciación, ¿no? La gente. Yo creo que es unido a todas estas medidas. Yo creo que la concienciación, al final, el fallo, como decías, viene de las personas en el porcentaje casi más alto de cualquier error o de cualquier ataque. Al final hay un error humano detrás y para eso yo creo que la concienciación es punto fundamental, ¿no? Estáis haciendo Sí. labores de este tipo. Hablábamos antes había factores que habíais mitigado, ¿no? Con la tecnología para evitar que se produzcan estos fallos humanos, pero más allá de eso entiendo que también estaréis haciendo Mira, aquí temas tenemos la de enorme suerte concienciación. de que pertenecemos a Grupo Proa, de otra de las empresas de nuestro grupo, y sí, es un LMS, lo hemos integrado por lógica y tienen un partnership con elementos de concienciación y de ciberseguridad, y uno de lo que vamos a incluir en prácticamente todas las formaciones obligatorias y periódicas, tanto de empleados como de responsables, son formaciones de ciberseguridad, no solamente de legislación y de derechos, que esas ya las teníamos, de ciberseguridad, que es algo que en los años anteriores no hemos tenido. Es una iniciativa que arranca por parte del Departamento de Recursos Humanos, por supuesto con nuestro apoyo, y ese punto de concienciación yo creo que va a ser bastante diferencial, no a lo mejor en el año 1, pero en el año 2 o 3 va a ser diferencial, porque al final tenemos un índice de rotación por el tipo de tienda bastante elevado, pero todo el que tiene acceso o capacidad de hacer daño de verdad, son personas que tienen un recorrido en la compañía. Y entonces esa concienciación, según vaya evolucionando, ves dónde va a tener un impacto realmente potente. Muy bien. Y el otro tema también que quería tratar a raíz de esto, hemos hablado algo de temas como NIS2. Entiendo que estáis afectados por otras legislaciones. Entiendo que toda la parte de pagos os afecta, o no sé si hasta qué punto os afecta el tema de PCI y DSS o no, ¿no? A ver, ¿O lo tenéis todo externalizado? No claro, lo entiendo. tenemos con pasarelas de pago. Pues tenemos Aiden, tenemos WorldCom, tenemos EasyPay, porque además hay acuerdos por países y acuerdos totales. Ahora Sí, claro, en un entorno más tan diverso, entiendo vamos que a entrar tenéis con ahí. Shopify Payment, con lo cual la parte de PCI nos afecta solo y exclusivamente en donde estamos haciendo implementaciones bancarias. Por ejemplo, en España con RedSys, vamos a arrancar la de México con Santander. Y para evitar precisamente hacer tantas integraciones con Pinpads, vamos a aprovechar el post de Shopify, Ajá. ¿vale? Para que Shopify Payments asuma los riesgos financieros y nosotros tengamos post con Pinpads en las tiendas, 12 si queremos en una tablet, ¿no? Al final, como te digo, la ciberseguridad es jugar con el riesgo y con la capacidad. Bueno, si hay alguien Pero dispuesto a asumirlo, pues ahí está. fantástico. Y Entonces, os podéis ¿cuál es permitir el punto? trasladarlo, Que si fantástico. eliminamos, que nosotros, o sea, estamos sujetos a la directiva por lógica, pero no es una directiva que tenga tanto peso porque casi todo está en parte de terceros. Sin embargo, los temas de GDPR, sobre todo cuando trabajamos con entornos como LATAM o como Turquía,
Y luego dentro de Europa, recordemos que es que Italia y España tenemos unas legislaciones durísimas y el resto de Europa no. Y cosas como los fichajes, que no estamos hablando de ellos. Rumanía y Polonia no permiten los biométricos. En Chile, en Francia, en Italia, y me estoy dejando 2 países porque no lo tengo en la cabeza, perdonadme por el pequeño lapsus. Rumanía, ¿ves? Ya no me estoy dejando 2 países. Y Grecia, ya están los 5. Tienes que tener aplicaciones certificadas por el gobierno para poder hacer el fichaje. En el resto del mundo no. En LATAM puedo usar biométricos y aquí no. O sea, ahora mismo nuestra gestión de fichajes y la aplicación del GDPR... Algo tan sencillo, que pueda parecer algo tan sencillo que no tiene... Y la aplicación del GDPR y del compliance, igual que la directiva de pagos a nosotros nos afecta menos de lo que debería afectarnos porque tenemos todo en terceros, eso que a otras empresas les afecta muy poquito, para nosotros es un mundo, ¿vale? Y el mantener la seguridad de los datos entre las aplicaciones certificadas, nuestra aplicación que estamos montando centralizada de recogida de datos, que va con el EDAO, con protección de mediante Active Directory, con, ya sabes, tus colegas de Bilbao, y la transmisión de esos datos posterior a los gobiernos, desde el Ministerio de Trabajo en España a la entidad certificadora de Chile, o a cada uno de los ERPs locales de los países pequeños donde tenemos una gestoría, eso es una pesadilla. Dolor de cabeza. No hablo técnica, porque son integraciones muy simples. Hablo que mantener la seguridad, los acuerdos contractuales, la legislación y el compliance de eso es una pesadilla. Igual que te digo que en la de pagos, en esta empresa tenemos la suerte de tener casi todo en terceros, quitando muy poquito, y por tanto, pues la tenemos en cuenta, pero no está en el centro universo. El GDPR y las normativas distintas de los países locales y el compliance son una auténtica pesadilla. Y es seguridad al final, ¿eh? Sí, sí, exactamente igual. Totalmente. A pesar de todo esto, de lo que hablamos, de la concienciación, de las medidas y de todo eso, todos tenemos seguro una anécdota, llegan los casos en los que sufrimos. Sí. Cuéntanos alguna que no tiene por qué ser de la Casa de las Carcasas, sino que casi a nivel personal. La anécdota que te parezca más significativa, más relevante, más curiosa, más graciosa, que a pesar de os voy a contaros dos. Una de la casa, porque aunque todos tenemos nuestros distintos niveles de ataque, etcétera, la confidencialidad y esas cosas están ahí. Voy a contaros una de la casa que es muy sencillita, porque al final no tiene impacto, pero sí que es curiosa. Y luego voy a contaros una de hace 2 o 3 años en un negocio que no voy a determinar, que es una brecha de datos, ¿vale? Y esa brecha de datos, que es lo que nos puede pasar a todos y el mayor miedo que tenemos, es una de esas cosas que creo que es más didáctico que divertido. Voy a entrar con la divertida primero, ¿no? Hace poco recibimos un ataque de DOS en Portugal, ¿vale? Y además un ataque recurrente. O sea, ocurre y vemos que vuelve a ocurrir, etcétera, y nos damos cuenta de que no es un ataque de estos de muestreo, es dirigido, ¿no? Y entonces llegan el equipo de sistemas, tenemos unos chicos que han terminado el módulo de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero ahora están empezando con las formaciones de ciberseguridad, con las especializaciones, ¿no? Y empiezan a mirar logs, cosas, y digo, pero a ver, ¿qué estáis haciendo? Y dice, no, es que estamos viendo por dónde. Digo, no, parar. Digo, vamos a entender cómo funciona el mundo. Y esto es gracioso porque les sienta a todos, como si fueran niños. Y digo, ¿qué formación dimos el año pasado? ITIL. Digo, buenas prácticas, librería, ITIL, ¿cómo se desentraña un problema en ITIL? Y empezamos con el protocolo. ¿Cómo se trabaja con una metodología de riesgos como nosotros que hice en este caso? Digo, vale, pues es esto y esto lo que tenemos que mirar. Tardamos unos 20 minutos sentados y de pronto les vi a todos mirándome y digo, ¿qué pasa? Dice, 20 minutos. Y digo, pues sí, digo, no, yo no sé lo que está pasando. O sea, yo lo que acabo de hacer es un protocolo y una metodología de resolución de problemas. Y ha funcionado, ¿no? Claro, funciona porque habitualmente si no funciona ya sabes todo lo que puedes descartar. Digo, pero realmente nos toca resolverlo. Y me miraban porque 2 de ellos llevaban 2 horas y pico intentando buscar y digo, la anécdota graciosa es que tienes técnicos motivados, tienes gente que sabe, conoce las infraestructuras, pero la mayoría de la gente que trabaja en ciberseguridad no se ha dado cuenta de que esto va de protocolos y metodologías. Y en cuanto aplicas protocolos y metodologías, que estén matices de riesgo, etcétera,
pues al final usas la regla de Pareto y eliminas casi todo, tanto en un ataque como en un tema, ¿no? Y esta fue graciosa porque les veía a los chicos y me miraban como si de pronto hubiera llegado un gurú a contarles algo. Yo me quedé mirándoles en plan, pero ¿qué os pasa a vosotros, chicos? ¿De qué va esto, no? Digo, solo hemos usado. Y ya cuando salieron y hablaron con los desarrolladores, les contaron cómo hemos solucionado otros problemas así, uno de hecho andando y todo para despejar la mente, esas técnicas. Y dije, ahora, que esto es común, sí, esto no es porque sea ciber, es nuestra metodología de resolución de problemas. Parece que siempre somos más anárquicos y sin embargo el proceso en ciber, el que es de sistemas algo. Está buscando sistemas, el que es de redes está buscando redes, el desarrollador se empeña en que es una consulta SQL, pero bueno, chicos, que tenemos un equipo mixto, paremos. No tengo un equipo de ciber dedicado, pues es una empresa pequeña, ¿no? Y luego la otra que voy a contar, pues estos son las típicas que sufres un ataque. Nos pasa a nosotros, le ha pasado a Hacienda, le ha pasado a DGT, o sea, le ha pasado a Microsoft. Si le pasa a Microsoft, y no porque sea Microsoft, sino fueron la última en caer, acuérdate. No es por nada, le puede pasar a cualquiera. O sea, hay dos tipos de empresas en el mundo, bueno, tres. Las que son suficientemente pequeñas para que no les haya atacado a nadie, las que les han atacado. Que está cambiando también. Porque ahora como hay disparos indiscriminados, claro, y como la haya entrado a degüello en por este eso. punto, los que les han atacado y lo saben, y los que les han atacado y no lo saben. Y ya está. Y los importantes son los otros dos bloques. Entonces, recibes un ataque y de pronto te llega tu alarma de tu herramienta de monitorización de la Deep Web y te dice, tus datos están a la venta. Y dices, ahí van los donuts. Y estás por la tarde, no sabes qué ha pasado, y entonces empieza la locura. Abogado de la compañía, DPO de la compañía, los de marketing que lo han visto también monitorizado en algún sitio, porque claro, esto se cuelga en las redes normales para decir, no sé quién le han atacado. Siempre hay el típico consultor de ciberseguridad que se cree que va a vender más o es más listo por contar que han atacado a alguien. Eso le gusta mucho a la gente. Sí, le gusta mucho a la gente. Han atacado a uno, han atacado a... Hay gente que se dedica a poner solo esos posts, porque lo dices tú, que no vamos a... Porque somos profesionales, porque somos profesionales y no nos dedicamos, pero si dedico 2 horas en atacarle a él, no vuelve a levantar esa red social jamás en la vida. ¿Sabes? Digo, por favor, tío, que nos puede pasar a todos, que es que esto es ley de vida, ¿no? Total. O sea, el intentar vender servicios delante de la miseria de otros no debería ocurrir, ¿no? Y entonces, en ese momento, dices, ¿quién es el responsable de seguridad y privacidad de la compañía? El que tiene puesto el nombre en los papeles. Soy yo, ¿verdad? Yo me encargo. Y todo el mundo se queda parado, ¿sabes? Coges... sacas un protocolo rapidito. En este caso, además, coges tu protocolo que ya tienes hecho, pero que sabes que es muy, muy metodológico, metes 4 variables y esta vez lo hice con IA. ¿Sabes? Lo metí en un modelo de IA que tengo descargado. Hace 3 años, público. Hace 2 o 3 años nada. No era... No estábamos hablando todavía de ChatGPT, o sea... No, es que no estoy hablando de GPT. ¿vale? Por eso. Y era un pequeño modelo que tenía descargado de generativa. De hecho, venía de Copysark, o sea que no hay mayor historia, te digo de cuál era, pero era de estos que te bajas de Hugging Face y modificas para preparar los correos, las cosas, explicar las cosas a las personas, porque al final el protocolo, ¿sabes cómo? Son 20 páginas de documento legal en el que todo el mundo ha firmado, pero la gente se pone muy nerviosa porque no entiende lo que dice, ¿no? En menos de 2 horas teníamos controlada la comunicación, las acciones puestas. Habíamos establecido el nivel de riesgo en la página de la EPD. Entramos con múltiples cuentas a intentar entrar al foro donde se estaban vendiendo nuestros datos, hasta que nos dejaron entrar con una, porque sabes que eso los foros de Dark Web no les gusta. No les gusta mucho. Y entonces hicimos 2 ofertas por los datos y dijimos que no se había aceptado, con lo cual eliminas el link, lo vuelven a subir. Y te pasas así 2 o 3 días. Vas a la policía, estableces la denuncia, porque al final tienes que denunciar, porque hay datos fuera. Escribes a la EPD, te responden y te dicen, mira, con el nivel de impacto que tienes y las medidas que has tomado, no tienes que hacer nada más. El no tienes que hacer nada más, el no tener que hacer la emisión pública, como la que le tocó a cualquiera que puedas elegir, pero en este caso específico te hablo de un retail grande, de un grupo español muy grande, de tener que decir todos mis datos están en internet. Eso es un daño para una marca. El daño reputacional es muy grande. Claro, tú ya estás, y ahí es donde está el punto. Por un lado, los profesionales estamos pensando en cómo controlar la brecha, en cómo gestionar el daño, en ver si de verdad seguimos estando abiertos o no, cuántos datos se han filtrado, qué momentos. Por ejemplo, aquí lo que comparamos era el número específico de datos que nos habían robado con los momentos temporales para saber en qué momento fue la brecha y poder tirar para atrás. O sea, vas haciendo cosas. Pero eso es lo que hacemos los técnicos. En este caso, como yo paso años en marketing, lo primero que me preocupó era separar a los técnicos del daño reputacional.
Y ese equilibrio es el que consiguió que ese daño reputacional no existiera. Si hubiera sido un técnico puro o no hubiera tenido ese punto de reputación y marketing, probablemente hubiéramos gestionado exactamente igual la parte técnica, pero ahora mismo te tendría que decir el nombre de la empresa porque lo sabríais Porque todos. lo sabríamos todos. Efectivamente, ¿no? Y eso es algo que es la parte que quería contar en un podcast como este que fuera didáctico. Cuando te encuentras en una situación como esta, separa la parte de reputación y comunicación de la parte técnica y asume esa responsabilidad. Porque si no la asumes, tarde o temprano, tu trabajo, da igual lo bueno que sea, la pequeña que sea la filtración o el daño que haya ocurrido, no valdrá absolutamente nada porque el daño estará hecho en un ámbito en el cual ya deja de ser controlable. Vamos, por ahí va también un poco mi siguiente pregunta, que era el aprendizaje, que yo creo que con este último resumen que has hecho nos queda clarísimo el aprendizaje que se puede sacar y que podemos trasladar también a otras compañías que nos podemos ver en esta situación, todos, porque como has dicho tú, en algún momento seguramente todos pasemos por el aro, y el otro también queda un poco implícito en tu respuesta, que es la velocidad de reacción, la velocidad de acción ante un ataque. Yo creo que es un factor también muy importante, ¿no? El reaccionar rápido, evidentemente bien, a ser posible, o lo mejor posible dentro de los medios de situación. Por y eso para las también personas el responsables protocolo, ¿no? tienen que hacerse cargo de la situación desde el minuto 1, mientras las acciones técnicas ocurren en paralelo. En muchos sitios la gestión de riesgos o la evaluación del daño es lo primero que ocurre. Y tú habitualmente lo puedes paralelizar con algunas medidas de control. Y eso suele suceder porque todo el mundo tiene miedo a cometer un error, ¿vale? Y eso, cuanto más hayas estudiado tus posibles casuísticas o cuanto más experiencia tenga, en este caso no las teníamos estudiado, lo que pasa es que vengo de varios entornos y tengo varios rodeos a las espaldas y fui rápido, pero si no hubiera, pero yo ahora que me he pensado, ¿y si yo llego a estar hospitalizado? ¿Y qué he hecho? Lo primero que he hecho ha sido explicar el caso, documentarlo, meterlo por separado en un sitio que no es accesible para que mi número 2 y mi número 3, el responsable de servicios y el responsable de desarrollo, sean capaces de ejecutar en los 2 o 3 casos más importantes. El concepto es, no solo es protocolizar y la velocidad de respuesta, es que las personas que tienen experiencia, capacidad y velocidad de respuesta, cuando no tienes organizaciones enormes que tienen equipos para ello, tengan documentado y hagan, no simulaciones, pero al menos ejercicios de cómo se deben de gestionar este tipo de cosas, porque los técnicos y las personas responsables de negocios se quedan bloqueados. Es una realidad absoluta. Parece como imposible, pero la realidad, los que hemos visto incidentes y los hemos vivido, es increíble Sí, o sea, el nivel de bloqueo que se produce. Se te cae la luz, cierran que... 50 tiendas y ves al responsable de operaciones tranquilo tomando decisiones. Aparece una de estas y como está absolutamente fuera de su control, se queda bloqueado, absolutamente bloqueado, ¿vale? Y dices, es el tema del control, el conocimiento y la capacidad, ¿no? Bueno, has hablado de un tema que no lo teníamos tampoco muy previsto, pero has tocado un tema que ahora mismo claro, bastante el candente, apagón. que miramos ahí, que yo creo que está encima nuestro. ¿Cómo vivisteis este momento? ¿Cómo os afectó? ¿Hasta qué punto os afectó? ¿Cómo lo teníais dentro de vuestros planes de contingencia general? Vale, pues aquí es el punto de, como vengo de IT, vengo de seguridad, luego he pasado por marketing, etcétera, y como decías, no es el habitual de un perfil del CIO a día de hoy es que venga más de una parte de desarrollo o de una parte de CDO y que el 80% haga, o sea, firmar documentos y firmar facturas. Yo también lo hago, pero no es todo mi trabajo. El año pasado, cuando entramos, tuvimos 2 cortes de luz, porque al final estamos en Jaraí de la Vega, en Extremadura. Entonces, allí ocurren cosas y tormentas, hay historias, un camión arranca un poste, no es broma, esas cosas ocurren, ¿no? Eso en Bari también ocurre, pero no se nota menos, porque hay más distribución, pero ahí no. Y aparte de eso, tuvimos dos incidentes de incidencias de sistemas gordas, con lo cual tuvimos 2 paradas. Y yo ya tenía un DRP planificado, pero claro, después de 2 incidencias, pues te pone muy poca resistencia a montar el DRP, ¿no? Luego empiezan a decirte, ¿y te vas a gastar dinero en esto? Yo, sí. ¿Y cuánto de caro nos sale housing? Sí. Y al responsable de almacén, ¿y vas a poner un grupo electrógeno así de grande? ¿Y por qué tenemos que hacer pruebas mensuales? Y el responsable de almacén, porque no pienso mandar a 200 personas a su casa otra vez, ¿sabes? ¿Qué pasó? Se cae, llega el apagón, ocurre. Y bueno, pues las tiendas, como todas las tiendas, no teníamos comunicaciones y no había electricidad. Es lo que hay.
Pero nosotros tenemos 420 tiendas en España y Portugal y teníamos, porque ya tenemos más, pero la semana pasada, cuando ocurrió esto, teníamos 553 tiendas más en 9 países. Que tenían que seguir funcionando. Y un almacén que tenía 60 transportes con 250 personas trabajando, porque estábamos en día de reposición. El lunes, que es el día en que repones el fin de semana, lunes y martes, cuando salen los envíos para toda Europa, desde Jaraíz, ¿no? Y además tienes que seguir dando soporte con 80 personas de central a tus 9 países. Bueno, pues nuestro grupo electrógeno estuvo hasta la 1:20 que volvió a la luz funcionando. 1.000 litros de gasoil, le quedan todavía 300, pero teníamos, nos fuimos rotando, pero claro, no teníamos WhatsApp ni comunicaciones, en la central había wifi y eso, pero cuando salíamos de claro, no íbamos a estar todo el día, hicimos una rotación de sistemas para ir usando walkies, no es broma, para llamar a los guardeses del almacén para que nos dijeran, a los guardias de seguridad, cómo estaba. Entonces, a la 1:20 que volvió la luz, etcétera. ¿Qué significa? 0 parada operativa de la central, 0 parada operativa del almacén, seguimos dando servicio. Elegimos, por ejemplo, parar la intranet porque como los fallos de comunicaciones eran generales, nuestro proveedor de RFID tenía cortes, nuestro housing tenía cortes, porque claro, las redes secundarias con tantísimo tiempo de caída y con centralitas caídas no aguantan. Entonces decidimos que era mejor dejar a Internacional 4 o 5 horas sin herramientas y que el almacén de México hiciera un surtido de emergencia, que asegurarnos a tener datos de mala calidad. Así que 0 impacto más allá del de las tiendas. Y por descontado nosotros... Al menos alguien agradecería la decisión y la inversión que en su momento decidisteis hacer. Yo lo voy a contar en plan de broma, pero ese día nuestro responsable de almacén iba por la oficina con una sonrisa gigante, solo le faltaba una en el pecho y los calzoncillos por fuera, para ser Superman. Y al día siguiente era yo, claro, porque cuando recupera los sistemas y las cosas y todo funciona perfectamente, y entonces escribí el correo resumen de cómo estábamos, qué situaciones hay, porque al final siempre tienes que recuperar pequeños datos, sincronizaciones, pero operación, 0 impacto en operaciones. Y dije, la próxima vez que preguntéis por un gasto en infraestructuras, solo responderé 28 de abril de 2025. Te lo juro que así terminé el correo, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque al final nadie se da cuenta de la importancia de esto. Nosotros hablamos mucho con gente, tengo un consultor que nos ayuda en e-commerce también, porque aunque yo sé de eso, cuando estás dentro ya no tienes la misma visión que cuando hacía consultor. Él está en una marca importante de luxury de Barcelona y me decía, nosotros tenemos grupo electrógeno y estoy viendo irse a todo el mundo a nuestro alrededor. Y digo, claro, es que es lo normal, ¿no? Entonces, imagínate que hubiera sido mandar a 250 personas del almacén a su casa, a 80 de la central. No solamente es el coste, es el coste de oportunidad del trabajo que tiene que volver a hacer. Mandar todos esos camiones vacíos de vuelta. Volver a traerlos al día siguiente con toda la demanda que tendrían de todos los sitios. O sea, el impacto económico de una parada de 10 horas es brutal. Sí, en este caso es a más directo, o sea, no es tanto reputacional, pues te va a afectar a todo el mundo, pero directo en vuestra operativa, vuestra logística y un... Porque las ventas al final, como la gente está encerrada y además era un lunes 28, no se había cobrado, pues se han visto afectadas, pero sabemos que esas ventas se recuperan por lo menos parcialmente, ¿no? Pero la operativa no puede recuperarla. Y luego está la segunda parte. Hoy estamos aquí grabando el podcast. Hoy hemos tenido 2 horas de caída de las fibras de Movistar. Y otra vez más, tenemos un enlace y tenemos un Starlink. Operábamos más lento, más tranquilos, hemos tenido que avisar a todo el mundo que igual iba un poquito más lento el board, la intranet, pero operábamos. Hay gente que no está operando porque tiene todo pues no ha tomado las medidas. No, porque tiene la importancia de un DRP y de tener... Pero ya no te hablo de un DRP, de un BCP. Es que a lo mejor tiene todo con Movistar. Nosotros la fibra las tenemos con Tyndall, que es origen de Movistar, porque estamos en Extremadura y no tenemos otra, que es lo que hicimos. Radio Enlace y Starlink. O sea, sí, tengo 3 fibras. Hay alternativas, claro, casi siempre. Tengo 3 fibras, 2 y 1. Pero es que en Chile hemos plantado Starlink igualmente. Y en México tenemos 2 fibras de 2 proveedores y otro Starlink, ¿vale? No porque sea Starlink, sino porque es satélite nos quitamos de líos. Es un sistema diferente y claro, lo que tenemos hecho es una oportunidad de cubrir. Y lo que tenemos hecho es seccionado qué puede salir por cada red para no permitir que todo nuestro canuto, evidentemente, sale por ahí, va a reventar. Y además, en los cambios de DNS, ¿cuánto esperamos antes de ejecutar? Que son 42 minutos. Te lo digo, a los 42 minutos ejecutamos el cambio. ¿Qué sucede? Que ahora, pase lo que pase, nuestro periodo de inactividad como compañía, no hablo de una tienda sin luz, que eso es lo que hay, es de 40 a 50 minutos. Hace 1 año y medio podía ser de 8, 10, 12 horas en cualquier situación y la mayoría de las empresas que conozco de nuestro tamaño tienen esos
8 o 10 horas. O más, sí. Cuando tienes una mentalidad de continuidad de negocio y una mentalidad de ciberseguridad, no te digo que no te pueda pasar, nos puede pasar a todos, pero es que hay que recordar que Isma ya contó, porque esto es de antes, se quemó el almacén y siguieron operando, ¿vale? O sea, en empresas pequeñas pasa de todo. Y entonces cuando llegas con la mentalidad bien puesta y dices, vamos a securizar los sistemas, vamos a asegurar nuestros datos en más de una localización y voy a asegurarme de que nuestro almacén, nuestra central siga operando, esas frases pesan y son por las que luego te llega el consejo de administración y dice, ¿y lo has hecho? Y ahora digo 28 de abril de 2025, ¿sabes? En otras empresas tienes que esperar a tener un tamaño mucho más elevado o no ocurre porque sus preocupaciones suelen estar centradas más en ataques, gestión, correos, que en situaciones de DRP o de BCP. Estoy bastante contento. Nos podía haber pasado, porque ya nos pasó el año pasado con un corte de luz y con una incidencia, quedarnos un día 10 horas y otro día 16 y decimos, no va a volver a pasar. Entonces, en este caso no ha vuelto a pasar. Mi consejo, yo no os digo que todo el mundo tenga que tener grupos electrógenos o segundas redes, pero es que tener un Starlink a día de hoy, estamos hablando de 400 euros de inversión y 40 euros que puedes aumentar en el momento, y llamándole por su propia red Starlink a 2 gigas, que no es que sea mucho, pero para mantener tus operaciones y tus comunicaciones vale, y que no tienes por tener un grupo electrónico, pero un SAI de 15 kVs te mantiene 2 horas y pico operando para hacer un apagado controlado, para controlar la situación y para poder hablar por sistemas de wifi con quien puedas, ¿sabes? Y ese tipo de cosas, después de ver muchas empresas, ¿sabes cuántas empresas las tienen? No, muy pocas. Muy pocas. Las muy grandes sí, pero las demás casi ninguna. Se van todos a su casa. Yo creo que eso es un tema que has comentado antes. En las empresas pequeñas pasan muchas cosas, porque pasan muchas cosas seguramente más, ¿no?, que en las grandes, pues estamos más expuestos y tenemos menos cultura en general en las empresas pequeñas de cubrir este tipo de cosas, salvo muchas veces las personas tienen una influencia, ¿no? Ahí, ¿sabes? Lo que en este caso, o sea, tu historial, tu background, grandes el del organizaciones, responsable de la almacén, forma de pensar. que le pasó esto, Claro, el de Isma, final, que se le quemó el almacén. O sea, que decirte, aquí se ha juntado el CEO, uno de los directores de operaciones y luego una persona de IT que viene de organizaciones donde tiene ese punto. O sea, es una conjunción lo que permite que esto ocurra, ¿vale? O sea, porque al final yo no soy responsable de que se montaran grupos electrónicos, fueron ellos. Yo soy responsable de montar el DRP y el BCP, ¿vale? El concepto que tenemos que entender es que lo habitual es que se acerque el director de sistemas y diga, ¿y qué pasa si se va a lugar? Si se va más de 2 horas y se no tira, nos vamos a casa. Pero bueno, ¿en qué planeta pasa eso? Y como diga que se va a gastar 20.000 euros en 15 kbs y que va a poner 3.000, 5.000, 7.000 euros de housing en un CPD externo, le miran con cara de que te vas a gastar 80.000 euros al año. ¿Para qué? ¿Sabes? Digo 80.000, podrían ser 50.000 o 100.000, pero es una cifra que ya tiene relevancia en un presupuesto de una empresa mediana y pequeña. Y te miran mal. Y luego dices, 28 de abril de 2025. Te miran mal hasta el día concreto. Más allá de que podemos volver a tener un apagón global, es que podemos tener apagones regionales con mucha facilidad y que esos apagones han dejado muchas cosas colgando. O sea, yo no te digo que la caída de líneas de Movistar haya sido por ahí, pero acuérdate que las comunicaciones tardaron casi 2 días en recuperarse porque la reenergización de la red terminó a las 2 de la tarde del día siguiente y las torres de telecomunicaciones tienen que resincronizar. O sea, es que, claro, fueron primero por las grandes ciudades para evitar el vandalismo, la destrucción, pero es que había 20% de España que no tenía ni comunicaciones ni luz al día siguiente. Y un 30% que tenía luz pero no comunicaciones. O sea, no es ninguna broma. Entonces, estar preparado para estas situaciones, sobre todo entendiendo que nos pueden volver a pasar, porque no hay nadie a la cabeza que lo vaya a impedir, ¿vale? Es así de simple. Ya no debería de ser la típica historia de ¿y por qué te ha pasado? Es que debería estar en todos los planes de ciberseguridad y contingencia de cualquier empresa de un tamaño suficiente como para verse impactada por un día en una operación. Bueno, yo espero que al menos nos quedamos con la parte positiva, que pueda ser la de concienciación, que este tipo de cosas yo creo que al final son las que conciencian a mucha gente de que hay que hacer las cosas de un modo diferente, ¿no? Entonces, por verlo con un poco de positivismo, que no es fácil, pero bueno, a veces... No, el positivismo es eso. Va a haber gente que va a entender Nos el problema. puede volver a pasar, por Sí. tanto, ya no es un opcional dentro de tu plan de tecnología o ciberseguridad, ya debería ser parte de tu plan de tecnología y ciberseguridad. Totalmente, totalmente. Aquí estamos. Oye, otro tema que con el apagón también muy en boga, que no
pueda haber algo de tecnología que no hable de ello es la inteligencia artificial, como te imaginas, ¿no? Que es al final, lo que va a cambiar nuestras vidas realmente, ¿no? Se supone, o no, o ya las ha cambiado y no nos hemos enterado. No voy a ser malo y no voy a hacer lo mismo que hago en todos los podcasts de inteligencia artificial. Hablamos de la generativa, que la IA lleva con nosotros desde el 72 y tú llevas yendo al médico 15 años por IA. Porque te piensas que las radiografías o los tacos, los escáneres salen solos. Estamos hablando de modelos generativos cuando hablamos de la IA, ahora de esa gran revolución, ¿no? O sea, los machine learning y las inteligencias artificiales llevan con nosotros muchísimo tiempo. Y ya nos ha cambiado la vida. Sí, la verdad es que la revolución es brutal. O sea, lo que yo estoy viviendo ahora, sinceramente, si me lo llegas a contar de 5 años, me hubiera costado creérmelo, hace 10 no me lo creería, ¿vale? Y el siguiente nivel al que estamos llegando con mini reactores nucleares, cuánticos, etcétera, es brutal. Claro, todo esto es brutal para nuestras vidas, pero también genera una nueva cantidad de amenazas. Ahora mismo he visto literalmente ayer una falsificación de un documento de identidad hecho con GPT. ¿No te piensas que se lo han tenido que currar con un modelo especializado? Y se lo han comido 12 bancos. Han creado cuentas 12 bancos. ¿Sabes? No quiero decir el nombre y eso, porque al final... Bueno, no va si eso. Son 12, son casi todos. Si todos los de Internet, europeo. Todos los de Internet y 4 que se supone que dan ese servicio y luego tienes que ir en presencial, pero ya te dejan abrir cuenta y operar. Tenemos ahora mismo la capacidad de generar un documento que es capaz de engañar a un banco. Con lo cual, identidad no, identity management. Segundo punto, una vez tienes una cuenta abierta y puedes falsificar mi cara, porque yo ya tengo un curso en una escuela de negocio en la que fuimos a IGEN, 7 minutos de texto, y ahora cuando hay que cambiar los contenidos enviamos el texto, que no soy yo. Es que podemos hacer deepfakes a un nivel que no hemos podido nunca. La voz, por descontado, no engañaría a un sistema de biometría bucal, pero sí que engaña a una persona. Ahora mismo, el WhatsApp, hablábamos de eso hace un ratito, el WhatsApp de voz, la llamada de vídeo, el mensaje de vídeo, y encima tener una cuenta meten un riesgo, tanto para las personas como para las pequeñas empresas, porque en una gran empresa, si te cuelan una de estas, es porque alguien se salta un protocolo. Porque al final los RP, la validación, el envío de remesas, o el seguro mismo se hará cargo si te estafan. Pero una pequeña o mediana empresa ahora mismo está absolutamente desprotegida ante todo tipo de vulnerabilidades. El otro día he visto un correo de phishing que es perfecto. La única diferencia era un guión bajo en el nombre del dominio. Perfecto. Ya no es el típico correo este que te llega y dices el logo está mal puesto, el texto se nota que está traducido. No. Un correo perfecto llegando de un pseudobanco, ¿vale? Una página que ya ni siquiera te dicen cosas como dame tu cuenta, no sé qué. Tienes que activar la doble seguridad para... Es más, si te enseño mi móvil ahora mismo, ¿sabes cuántos SMS recibo de tu cuenta de empresa se va a bloquear? O sea, es que te lo puedo enseñar, es algo impresionante. Recibo todos los días. Lo gracioso es que este número no está logado a la cuenta de empresa que tengo en el banco que tengo, pero como saben que tengo cuenta en ese banco porque lo han hackeado, pues y mi teléfono es público. Es público en LinkedIn, pues lo han ligado. Es que te vas a reír. Mira... no lo enseño en cámara, pero todos los días me llega uno, claro, y lo pones en spam y te llegan de otro número, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, yo soy un profesional, pero ¿cuántos directores financieros, responsables de compras, contables o personas de buena voluntad, que ya voy a hablar hasta de personas, un mensaje de estos con una página perfecta, con un email bien colocado, da de alta tu doble factor de autenticación, ¿vale? Tu jefe, tu compañero, etcétera, deepfake, voz, WhatsApp, es que se puede clonar todo. Con la IA ahora mismo hemos entrado en un nivel que es algo impresionante. Y ahora dices, ¿y cuál es la respuesta? Claro, ¿qué estrategias? Los bancos te ponen... casi a nivel personal podemos seguir para minimizar este gran riesgo. Lo tenemos que hacer los profesionales y lo tienen que hacer los divulgadores. Me explico. Yo en 2009... ya hablaba en la radio, estoy a punto de hacer un programa en la tele, por cierto, con Chema Alonso, de este tipo de cosas, en mi caso de redes, en seguridad, ¿no? Era Antena 3, acaban haciendo uno de un barquito que iba viendo fiestas por Europa, en lo que tiene la televisión, ¿no? Pero los divulgadores tienen que explicar estas cosas.
Tú ahora mismo vas y entras a tu banco y te pone un mensajito aquí de nosotros no enviamos ese... Pero ¿quién lee en la aplicación del banco el mensaje? Te envían un correo electrónico corporativo el banco, pero por favor, es tan difícil que tu banco te abra un maldito vídeo y te obligue a hablarlo durante 30 segundos cuando hables tu aplicación y si a las 5 veces no lo ha visto dice, ¿estás en riesgo de operación? O te ves el vídeo de las narices o no te dejo seguir. El tema es que por un lado tenemos una avalancha de una tecnología capaz de vulnerar prácticamente cualquier medio humano que pongas por delante y el 80% de los no humanos, filtros anti-spam, filtros de ya se los comen, pasa por delante. Y por el otro lado la respuesta es tímida, comedida, porque todavía se tiene miedo a que si pongo esto van a pensar que me han atacado, hackeado. Pero si ya te han hackeado. No, pues además ya ha pasado. Y además, no ninguno, tu cliente tarde o temprano le van a llegar y va a haber gente que pique. O sea, el tema es que las empresas tienen miedo a dar unas respuestas adecuadas a las nuevas amenazas que están apareciendo y eso está desequilibrando la balanza a favor del ciberdelincuente. Sí, yo creo que hay que quitarse un poco esa vergüenza de sentirte que me ha pasado algo, no digo nada, es un poco la técnica del avestruz, ¿no? Escondo la cabeza y no va a pasar porque no lo mire, ¿no? Siendo un profesional, yo me comí un intento de estafa, tuve que ir a denunciar a la policía porque me pilló trabajando, le di al link y cuando me di cuenta, ¿sabes? Ya a la tarde... No, de la tarde denuncié. No tengo ningún problema en decirlo, soy un profesional, nunca pico, pues piqué, porque te pilla trabajando, te pilla lo que sea. A mí como persona, en el trabajo no me pasa porque ahí estás centrado en este tipo de historias. Es eso de cuando vas conduciendo, vas muy atento, cuando vas de copiloto no te enteras de nada, ¿no? Pues ese es el punto, ¿no? No tengo ninguna vergüenza en decirlo, le puede pasar a cualquiera, pero es que si me puede pasar a mí, imagínate lo que le puede pasar a mi padre o a mi tía de 72 y 86 años. ¿Sabes lo que te digo, no? Que por cierto es que tienen acceso a lo mismo que nosotros, o sea, es decir, vamos. Y ya no te cuento. Personal, mi madre casi con 90 años, que es que accede al banco. Y ya no te cuento si estamos en una empresa y eres el contable y no encuentras a tu director financiero y te viene una factura y te dice tienes que pagar esto porque es un servicio no sé qué y te cae en Black Friday. Pagas como un campeón. Yo conozco a una compañía que ha palmado 72.000 euros, lo contó en LinkedIn abiertamente, con estas. Y todo el mundo, ¿pero cómo has picado en esto? Digo, es que tienes que estar sentado en sus zapatos. O sea, que podría pasarte o no. Pero el punto es, ¿por qué llega a picar? Porque no está concienciado, porque si estuviera concienciado, nuestro director financiero está súper concienciado. Y por eso todavía no nos han colado una. Pasará, no te preocupes. Pero todavía no nos han colado una. Si nuestro director financiero no estuviera concienciado, nos habríamos comido 5 o 6 ya. Y aplicándolo un poco toda la IA hacia vuestro sector en concreto, el e-commerce, ¿cómo ves que, por un lado, cómo va a afectar al propio negocio en sí? Y por otro lado, a cómo vais a tener que, bueno, has contado algunos aspectos de que se complica mucho la defensa porque van a ser ataques más complejos. ¿Cómo os vais a proteger? ¿Cómo va a cambiar todo el modelo? En ciberseguridad, ¿no? Porque si tengo que hablar cómo afecta la IA y e-commerce, nos pasamos aquí un poquito, 7 días por delante. Solo ¿no? tenemos 5. Sí, por eso. Pero un poquito de cómo afecta, cómo ves que afecta para la a venta y para el luego, negocio, la personalización, la capacidad de búsqueda, la capacidad de respuesta a agentes. O sea, el e-commerce es uno de los sectores, y todo, en general todos los activos digitales, es uno de los sectores donde la IA entra más brutalmente. Además, en cuanto vendes en multicanal, ya sea TikTok, Amazon, otros marketplaces, Mercado Libre, el que te apetezca, incluso marketplaces más sectoriales como Fnac, la capacidad de autogenerar descripciones, imágenes, etcétera. Nosotros ya sacamos vídeos con IA como churros, con pequeñas descripciones para posicionarnos mejor. O sea, te quiero decir, los anuncios, todo. O sea, el impacto en positivo es tan brutal que no voy a dedicarle tiempo porque nos sentamos, pedimos la cena y seguimos, ¿no? ¿Vale? Ahora, el impacto en negativo. Ahora tenemos un problema y es nuestros servicios de atención al cliente no tienen capacidad de discernir si están hablando con una IA o no, ni nuestros agentes automatizados, por descontado. Podemos sufrir peticiones y devoluciones en falso. Pueden sustituir nuestras URLs con una sencillez brutal. Con que encuentren una sola, te sustituyen el 80% de la web y se llevan tu dinero o te reclaman a ti. A nosotros nos ha pasado, pero conozco a alguien que sí. Y nos puede pasar a nosotros. No estoy diciendo que no nos ha pasado en plan estamos protegidos, que no ha caído la casualidad, ¿no? Y como esas se me ocurren cantidad de nuevas amenazas que ahora, antes tú querías clonar una página y se veían cutres, se veían mal porque había que hacer la mano.
es que ahora clonamos páginas con IA como si fueran caramelos. Y en el momento en que clonas una página, puedes clonar un formulario, puedes clonar ¿cómo se llama esto? Un proceso de compra. En ese momento, la cantidad enorme y descomunal de cosas, te hago un scrapping, te cojo a tus clientes, te entro a la base de datos y te robo el número de envío y a tu cliente le saco hasta el carnet de identidad. Y además te hago que tú le devuelvas el dinero a través de la atención al cliente, contra un envío y te devuelvo una caja vacía, el reclamo. O sea, hay 200 millones de maneras que no hay manera técnica ni tecnológica, o sea, ni procesal ni tecnológica de evitar que ahora con la IA acaban de aparecer. Es una locura y nadie estamos preparados para ello. Oye, vamos a ir un poco buscando terminar, conclusiones, demás. Hablabas antes que trabajabais con, bueno, pues con gente con estudios recién finalizados. El talento, yo creo que en el mundo de la ciberseguridad va a ser un tema, bueno, crítico, ¿no? Ayer mismo estábamos también en un evento de NIS 2 y la demanda de profesionales que va en el sector pues va a ser muy alta, y por todos los temas que hemos ido comentando hoy. Específicamente para el e-commerce, ¿qué consejos darías a estos, bueno, o recién licenciados o gente que recién también termina un módulo tecnológico? Oye, ¿Cómo se orienta? es que mi consejo va a ser terrible. Es cógete la lista de habilidades del futuro y mira que no hay ni una sola que tenga que ver con programación ni con tecnología. Todas son sistemas, conocimiento de sistemas, liderazgo en innovación y luego las interpersonales. En cristiano, igual que los desarrolladores han tenido un pico de su vida, ahora la gente... No podíamos vivir sin ellos. Hace poco parecía que era el... entre el vibe coding y el autocoding, eso va a cambiar. Por tanto, las plataformas SaaS y PaaS, además, cada vez van a ser más IA dependientes. Eso ya está pasando, lo conté en otro podcast hace poquito, hace nada que sean las estadísticas. Toda aquella persona que entienda las infraestructuras, entienda cómo funciona la tecnología y la innovación, esas son la gente que tiene futuro a 10 años vista. No lo digo yo, lo dice el web y está en la lista de habilidades a tener para los próximos 10 años. Y tenéis que verlo, buscarla y verlo. ¿Por qué? Porque yo tengo un equipo que algunos tienen, unos poquitos tienen 30 y pocos años, la gran mayoría, o sea, me explico, que tengo en total 27 personas, ¿vale? Y de esas 27 personas, 16 están por debajo de 22 años. Y todos ellos vienen a decirme, ¿y qué hago? Digo, no, primero encuentra que te gusta. ¿Qué les estamos formando? En legislación, en protocolos, en metodologías, y luego le formamos en cosas técnicas que tienen que usar en periodos cortos de tiempo. Y por descontado todos en IA, en agentes, en no-code. Pero me explico, si eres un desarrollador, te estén formando en React y no te formes en 7 cosas. Fórmate en eso que lo vas a usar 2 años y al tercero solo Dios sabe si lo usarás tú o no, ¿vale? Nosotros ya usamos GitHub con Copilot y lo que les estamos intentando explicar es todas esas cosas que se salen de la tecnología pero que son absolutamente necesarias para hacer bien tu trabajo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Es que la doy siempre. O sea, si no vas a estar en la parte de gestión, la parte de soft skills, tendrás que estar en la parte de innovación y tecnología. ¿Qué quiere hacer la gente? Que entiendas la IA, que seas capaz de alimentarla, de gestionarla, de analizar datos y además, si no estás en ese punto, que trabajes sistemas, que seas líder de infraestructuras, líder de innovación, vamos, que apliques cosas. Es que el cuadro es tan absolutamente calcado. No es un cuadro muy conciso, no puedes decir, dedícate a esto. Pero si ya tienes un sitio por donde tirar, en el próximo año, 2 años, se va a ir dibujando poco a poco. Yo recuerdo que hace 20 años con el mundo de los desarrolladores, que si Java, que si .NET, que si no sé qué, apareció el PHP y aparecieron las tecnologías de aplicación de objetos y eran 2 caminos. Y cogieras el camino que cogieras, era uno u otro. Y todos los que cogieron cualquier otro, a los 5 años estaban obsoletos. ¿Es así? Totalmente. Entonces, todavía no sabemos. No dejamos de estar en un sector tecnológico, evolución, A mí en una cuando me dicen evolución cada vez más rápida. todos los días, literalmente, claro. si no, no estaría aquí sentado, ¿no? Claro. El camino ya lo están marcando. Ahora, ¿cuándo se va a marcar ese camino menos etéreo y más nítido? En 1 o 2 años. Pero ese es el punto por el que habría que ir. Y un poco a nivel de empresa, vosotros yo creo que ya no, bueno, dentro de las pymes yo creo que estáis ya en el sí, estamos en la parte de mediana empresa, sí. Totalmente. Muy alto, sí. Bueno, no sé si ya grande, pero bueno, al menos entre mediana y grande hay a dar el salto. Todavía no somos grandes, todavía no somos grandes, pero estamos ahí. Pero bueno, sin pensar o pensando en ese entorno de pyme,
¿qué consejos darías a alguien? Porque la pyme al final es un sector que nos encontramos que no tenemos, habitualmente no hay un CISO, no hay una persona específica que conoce y que piense solamente en ciberseguridad. Sí, mi Tenemos un consejo responsable. es el mismo de ¿Qué siempre. consejo le damos? Ya hemos hablado antes un poquito, No alguna tengas pincelada, pero... sistemas propios a menos que sean estrictamente necesarios. Tu core de negocio es tuyo y protégelo, dedícale tiempo, BCP, DRP y todo lo que no sea core. Tienes PaaS, tienes SaaS, tienes no-code, tienes automatizaciones y ahora tiene bytecoding y ya. O sea, evita, como Dios, desarrollar cosas que sean innecesarias, porque protegerlas va a ser cada día más difícil, mantenerlas tecnológicamente a la vanguardia va a ser cada día más difícil, integrarlas va a ser cada día más difícil. Hemos pasado de desarrolla todo lo que puedas a desarrolla solo aquello que sea el centro de tu negocio, porque es lo que tienes que proteger, tus datos. Protege tus datos, desarrolla el centro de tu negocio y que tu estrategia, tanto de protección de seguridad como de BRP y DRP, sea sólida, y todo lo demás, anonimízalo y lánzalo a PaaS, a SaaS, a no-code, a automatizaciones con empresas que tengan cierto recorrido y cierta seguridad. O sea, no te cojas la base de datos que acaba de salir hace 4 días, que te bajas en 30 euros por asumo, o sea, las coges para jugar. O sea, yo ya, si trabajas, trabaja en Airtable. Si vas a hacer automatizaciones, será en Make, en N8N. No vas a cogerte el programa de automatizaciones de Pepito que acaba de salir. ¿Me entendéis ese concepto, no? Pero ese es el concepto, porque cada vez tenemos menos necesidad de proteger tantos activos y muchísimas más amenazas. O sea, ahora que es casi cuando más fácil es desarrollar, entre comillas, menos tenemos que desarrollar, ¿no? Principalmente porque los perfiles van a ser más complicados, la evolución de las tecnologías que no desarrollan o el autodesarrollo va a ser mucho más rápido. Y yo siempre digo lo mismo, el core de tu negocio son tus datos y tu vida. Protégelo, manténlo tuyo. A ser posible, no te cases con nadie hasta que no tengas un volumen en el cual necesites casarte con alguien. Y ese es el que debes de cuidar, proteger y desarrollar y evolucionar. Y todo lo demás, hazlo modular, lo quitas y lo pones como pones un Lego, Dios mío. Si es que puede que te cause algún problema al principio, pero luego la escalabilidad y sobre todo la fiabilidad de la gestión del dato son muchísimo mayores. Fantástico. Oye, Fares, tú que estás, como dices, aprendiendo cada día, activo en los medios, hemos estado hablando de tu participación en podcast, en diferentes entornos, nos has hablado de televisión. ¿Qué nos recomiendas, qué nos recomendarías para leer, para ver, para estar al día en el mundo tecnológico en general, cuesta, ciber en particular? ¿Hay algo que te esté motivando últimamente, que realmente te vea que... Pues mira, ¿creas que es algo diferente o algo que tengamos que escuchar? Yo es que soy bastante sencillote. Yo tengo una serie de personas referentes localizadas y que son de los que leo las cosas mainstream, ¿vale? Por supuesto, ningún divulgador profesional, me refiero a profesionales que hacen contenidos. Luego tengo una serie de personas que sé que son bastante innovadoras, a las que sigo y a las que tengo controladas. Y luego yo soy analista de negocio. Cuando veo una tendencia, me imbullo en esa tendencia antes de que exista el contenido. Eso te requiere investigar y probar con las manitas. Porque el problema es que está muy bonita la teoría, pero cuando bajas al mundo real es difícil. Y en ciberseguridad, el trabajo real lo tenéis que hacer profesionales, pero las bases de ese trabajo las tienes que hacer internamente tú. Porque si tú llegas a un sitio donde las bases no están puestas, tu aportación no va a ser buena, va a ser de muy alto recorrido, un coste muy elevado y un impacto muy bajo. Y esas bases al final sí, llevan siendo literalmente las mismas desde el año 2000. O sea, no ha cambiado ni una. Cambian los modelos de ataque, cambian las tecnologías, pero seguimos teniendo los mismos puntos, los mismos riesgos y saltando cosas muy específicas como la IA o el IoT que no existían a ese nivel. Casi todos los riesgos siguen estando en los mismos lugares. Que antes tenías 2 maneras de atacarte y 5 de protegerte, ahora tienes 50 de atacarte y 4 de protegerte, ¿vale? Pero siguen siendo los mismos. O sea, yo tengo charlas de ciberseguridad del 2003, me siento ahora a ver a los referentes de ciberseguridad del 25 y digo, es que es idéntica la del 2003. No ha cambiado tanto, ¿no? Pero luego te lo planteas y vas a otros ámbitos, que es la seguridad normal. ¿Cómo se gestiona la seguridad en un campo de investigación o en lo que sea? Perimetral, segundo perímetro, alarmas, zonas falsas. Es que sigue siendo la misma. ¿Qué pasa? Ahora hay sensores, electroficadores, reconocimiento facial y por otro lado hay ocultación de identidad, Pepito, fulanito.
pero los parámetros son los mismos. Y hay veces que llegas a puntos, pues como las redes que cogen halcones, o los perros, o los Bergan Malinois con las cuerdas cortadas de las zonas más bases militares. Que dices, soluciones muy fáciles a problemas complicadísimos. En lugar de poner cámaras, pones un halcón y te dejas de redes estúpidas. Y los drones ya no entran, ¿no? Lo que trato de explicarte es que al final las bases de la ciberseguridad, quitando punto más, punto menos, y ahí corrígeme si me equivoco, los especialistas vosotros, son básicamente las mismas. Y eso, el asegurar esas bases, es algo que prácticamente cualquier persona puede hacer viendo información de personas referentes. Y a partir de ahí... No te has mojado. Danos algún nombre, mójate un poquito, Fares. Vale, te voy a decir. Ninguna persona en España. Empieza ya bien, ¿vale? Venga, bueno, ¿vale? Sí, claro, no tiene por qué ser... Os digo por qué. Porque en España lo que tenemos es mucho contenido de empresa, muy bueno, ¿vale? Hay muchos contenidos fantásticos de empresas como vosotros. En IKN, por ejemplo, hay una serie de ponentes muy buenos. Algunos saben contar la cosa mejor o peor, pero son muy buenos. En las escuelas de negocio, no, porque son muy generalistas. Entonces, suelen ser contenidos corporativos. Hay 1 o 2 o 3 expertos de ciberseguridad, pero son extremadamente técnicos. Son gente muy especializada, ¿vale? Si ya vas a otros entornos, tienes que empezar a ver a CDOs, a CEOs, a CTOs y a responsables de seguridad de grandes compañías. O sea, McKinsey tiene 4 tíos que son probablemente a nivel divulgación, explicación y entendimiento de lo mejor del mundo. Hay un par en Asia que trabajan para empresas armamentísticas que dices, es increíble, es fácil encontrarlo. Según lo estoy diciendo, podéis ponerlo, ¿vale? Nos estás poniendo trabajo, pero bueno, lo haremos. Lo que trato de explicaros es que nombres propios ya son personas que han traspasado un umbral del trabajo técnico a ser directores de empresa, y ahora existe ese punto de crear la marca de la persona asociada a la empresa. Eso lo hacíamos mucho en marketing hace unos años, yo lo hice también, ahora lo hacen. O sea, ahora es normal que un CEO de una empresa de ciberseguridad o de una startup de datos salga y cuente cosas y de charlas y haga historias. Esa es la gente a seguir, la gente que ha hecho cosas. Y que todavía... Como decías, los que han tocado, ¿no? Y que todavía, aunque ya no hagan cosas, lo tienen fresco. O sea, si quieres escuchar a Mark Zuckerberg hablar de cómo se monta una red social, estás perdido. Escucha a Mark Zuckerberg hablar cómo se monta la IA, porque está metido de lleno. Pero la red social hace 15 años que le está desconectada. Ahí está el punto, ¿no? Y luego en España tenemos un problema, y es que es un problemón, y es que los divulgadores son profesionales. Y siempre te encuentras a los mismos. En todos los sitios, hablando de todo, y en cuanto rascas un poco dices, Dios mío, la cantidad de sandeces. Y luego sales de los divulgadores y entras al punto de los profesionales. Y ahí empieza. ¿Cómo me puedo fiar de una persona que el año pasado te decía que vendía cloud y que su empresa se dedicaba al cloud y ahora te vende ya? Coge cualquiera de las consultoras gordas tecnológicas, las personas que salen en todos los sitios, por eso yo en España, ¿no? Y el año pasado te decían cloud y ahora te dicen IA, y el año que viene lo que toque. ¿Qué tienes que buscar? Personas de empresas de ciberseguridad que estén dando charlas, que hagan formaciones, que sean profesionales. Yo creo que lo hemos visto, hablando del apagón otra vez y volviendo al mismo tema, la cantidad de barbaridades que hemos tenido que escuchar en algunos medios de comunicación. Pero como el apagón es un tema incierto, vamos a separarlo. Yo voy a contarte una muy sencilla que es tan fácil que es así. ¿Te acuerdas cuando se ponen dos IAs, hablan entre ellas y a los 30 segundos pasan a hablar en Gliver? Sí. Vale. Había gente que ponía experto en IA y que son divulgadores con millones de visualizaciones diciendo, 2 IAs se han puesto a hablar en Gliver. Pero ¿qué me estás diciendo? Cualquiera que haya hecho un algoritmo en su vida, tengo algoritmo, se vendió a la empresa, publico, sabe que eso no puede pasar. Son 2 IAs LLMs hablando en 2 teléfonos, por tanto, el canal es el canal de comunicación humana. Así que es materialmente imposible que en un periodo de tiempo tan corto, y no porque el tiempo sea una medida, sino porque el lenguaje humano requiere tiempo. Si hubieran sido código Morse, más tiempo, ¿me entiendes, no? Aunque hubieran podido salirse los parámetros y hablar en Gliver, les podría haber tardado horas o nunca. Era un experimento del Hackathon de Londres, que era explicar que bajo ciertos parámetros pueden comenzar una comunicación en Gliver. Cojonudo. Todo Internet lleno de 2 IAs, no sé qué. Yo llego a ver a un tío dando una charla de ciberseguridad, hablando de eso, y yo miraba y decía, por favor, no digas nada, ¿sabes? Sí, igual que escuché a un gran divulgador decir que aquello de los selfies de Instagram era para cogerte los datos biométricos, pero ¿cómo vas a coger los 47 puntos de biometría en un selfie? Con una foto hecha desde tu móvil hace 7 años.
Va a ser que no. Va a ser que no. Va a ser que era una acción de marketing. Sí, para ver quiénes suelen estar activos. Y en la tele, soltándolo abiertamente, ¿sabes? Y dices tú, no puede estar pasando. Entonces, ese es el problema real que tenemos. El problema real es que hay 20.000 personas que se han colocado experto en IA, o que dan charlas de IA, o que hablan de IA y tienen millones de reproducciones porque son divulgadores, porque el problema de los profesionales es que no tenemos mucho tiempo para hacer divulgación, diciendo sandeces y salvajadas a no poder más. Entonces, si me preguntas, en España, contenido corporativo. Ya te he dicho un par de empresas, te hablo específicamente sobre todo de los ponentes de ICANN porque son profesionales, no porque tengas que ver sus ponencias, sino porque coges la lista de ponentes y buscas sus publicaciones. No hay que ser muy listo. Te he hablado de un par de empresas de Asia, son básicamente de behavioral content, de protección de banca y de activos financieros. Te hablo de McKinsey. Si me preguntaras, te diría que los del MIT en la parte de IoT son bastante buenos, ¿vale? ¿Quieres aprender? Cógete los MOOC gratuitos del MIT. Porque tiene todas las bases que te puedas imaginar. Y a partir de ahí tira. También podrías coger los de Caltech, pero los de Caltech ya están demasiado wokizados, ¿vale? Es que wokizan hasta los manuales, es algo impresionante, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué te cuento eso? Porque hay lugares donde aprender. Y luego, cuando ya tengas un criterio y escuches a alguien hablar, sabrás si tienes idea de lo que dice o no. Bueno. Y ya escoges tus propias fuentes. Bueno, yo creo que nos has dado unas cuantas pistas muy interesantes de caminos que seguir para poder aprender y para poder seguir atentos al mundo. Oye, el tiempo vuela, así que aunque no nos creamos, está muy entretenida la conversación, pero bueno, desgraciadamente tenemos que ir cerrando y me gustaría cerrar con que nos dieras un consejo de cómo ves tú, cómo podemos gestionar al final, porque yo creo que todo esto se trata va de gestionar el riesgo en todo esto que hacemos, especialmente bueno, pues en el mundo IT, a los problemas que nos enfrentamos. ¿Qué gran consejo como conclusión nos darías de cómo gestionar el riesgo? Si no eres un especialista de gestión de riesgos, busca la simplicidad. Y ahora me voy a salir de la frasecita retórica y te la voy a contar. Coge una matriz de riesgos de las más básicas. O sea, no una ICE, porque una ICE es de ejecución, pero cógete una de esfuerzo, valor, prioridad e impacto, que es una derivada de Eisenhower, y haz tu primera matriz de riesgos ahí, y a partir de ahí establece un protocolo de riesgos, el que sea, un 5-5, uno por impacto. No es porque lo cuente así, es porque lo vais a poder buscar y encontrarlos con mucha facilidad. Matriz de riesgo 5-5, prioridad e impacto de negocio, ¿vale? Pero cógete una matriz de riesgos y coge tus 4, 5, 6 cosas más importantes y pásalas por una matriz. Y vas a entender claramente dónde tienes que meter tus primeros trabajos y dónde tienes que hacer los segundos. Si ya eres un especialista en riesgo, pues ya vas a usar metodología, vas a usar herramientas de riesgos, pero eso tan sencillo, ¿tú sabes cuánta gente no ha hecho ese trabajo para saber dónde tiene que corregir primero? Es fundamental, saber dónde estás, yo creo que es el punto fundamental y es hace un año que vimos a tus colegas de Bilbao. Llevo desde el día que, porque yo les conocía de cuando yo era una empresa de identidad, y cuando se lo presenté a mi director de servicios, que es mi número 2, está flipado. Está deseando firmar con ellos. No hemos firmado con ellos porque tengo un paso antes que hacer en el tema de Identity para firmar con ellos, ¿sabes? Y si firmo antes estoy pagando por un servicio que no recibo. Pero, y ese es el concepto. Esa prioridad la hemos establecido haciendo una matriz en la cual nos ha dicho que hay que corregir antes que. Si haces eso en el orden adecuado, cuando ejecutes, menos coste, menos dificultad, más efectividad. Si lo intentas hacer como un plan de trabajo en Scrum o en Ágile, pues vete a tu santa casa, porque los puentes no se fabrican con metodologías ágiles, se hacen con metodologías pesadas. Y la ciberseguridad y los planes de sistema, aunque los ejecutes con metodologías ágiles, no los puedes ni priorizar ni gestionar con metodologías ágiles. O son específicas de riesgos, o te vas a metodologías pesadas, PMI, Sigma, Pepito, o tienes una metodología de gestión y otra metodología de ejecución, que es lo que hacemos nosotros, EOS y Ágil Scrum, ¿vale? Y un marco como ITIL. Y esas cosas tan básicas, la mayoría de los responsables de IT de empresas medianas ni siquiera saben de qué estoy hablando. Ese es el punto que tienen que hacer ahora al terminar, ¿no? Serían mis deberes. Por ahí va un poquito la pregunta, claro. Es algo que nos enfrentamos casi en nuestro día a día, ¿no? Claro, y yo creo que este consejo y puedo dar ese consejo porque tengo 50 años y 28 de experiencia. Hace 14 no hubiera sido capaz de darlo. Y es que la gente que está en esas posiciones habitualmente están en mi posición de hace 13 o 14 años, pero además con muchísima más desinformación y muchísima menos preparación, porque no han tenido que tocar lo que tocamos en la vieja escuela, que nos tocaba buscarnos la vida.
Nos alargamos más, pero has tocado en la época que más información tenemos, posiblemente también tenemos más desinformación. Total y absolutamente. Por la capacidad o la incapacidad de procesar toda esa cantidad de información que tenemos. Pero bueno, esto nos daría casi para otra charla o para otro podcast. Así que, oye, un placer, Fares. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos o esta hora casi que hemos estado... Nos hemos estado más de una hora seguro, porque además nos hemos estirado, pero es que te voy a decir algo. Cuando he venido te he hecho un comentario. Hace mucho tiempo que no me sentaba a hacer un podcast. Bueno, pues hace mucho tiempo que no me sentía tan bien al hacer un podcast. Esto de hacer las cosas personalmente así es... y mira que hago muchos podcasts remotos y que no tengo problema con ello, pero es una experiencia que se agradece. Muchas gracias. Pues me alegro que te hayas sentido así de cómodo, esa era nuestra intención, así que fantástico. Muchas gracias y bueno, yo creo que tendremos más oportunidades de charlar, no sé si sería en lo o en propio. otros foros, así que Venga. gracias.